Gloria a Dios, santo es el Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Cristo sea con todos nosotros. ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a tener una palabra, bendito sea el Señor, sobre el poder del acuerdo, la importancia del acuerdo en el pueblo de Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Nos dice Amós 3:3. Vamos a orar para que el Señor se revele a nuestras vidas para la gloria de Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor. Pedimos que tu bendición sea sobre nosotros, que tu sangre preciosa nos limpie, Padre, de la cabeza hasta la planta de los pies. Dios mío, santo es tu nombre, Señor. Te doy gracias por tu bendición sobre todos mis hermanos y sobre esta palabra tuya, Señor. Padre mío, que se revele en nuestra vida, Señor, como solamente tú sabes hacerlo. Te doy gracias. Amén y amén. Allí tenemos una pregunta de parte del Señor para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos en Amós 3:3, donde nos dice el Señor esta pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y leemos allí en Mateo 18, del 19 al 21, que nos dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí vemos que el Señor, primeramente, para responder una oración, necesita que estén dos de acuerdo en la tierra. Dos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran. No está diciendo específicamente tal o cual, sino acerca de cualquier cosa. Entonces les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Primeramente tenemos que estar de acuerdo con el Señor. Primeramente tenemos que estar de acuerdo en que lo que estamos pidiendo es de acuerdo con su voluntad. Tanto así que el Señor allí nos dejó escrito que Él se ponía de acuerdo con el Padre Celestial para hacer su voluntad. Por eso decía: Padre mío, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú, Señor, como tú quieras. No se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Porque también el Señor allí nos pone un ejemplo entre Él y el Padre, que los dos eran uno, que estaban unidos ellos y querían que nosotros también estuviéramos en el mismo acuerdo. Lo podemos leer allí en la palabra del Señor, donde nos dice en Juan 17, 21 al 23, cuál era el deseo de nuestro Señor, y ese mismo deseo es día de hoy. ¿Por qué el pueblo de Dios no alcanza cosas, mis amados hermanos? Muchas cosas que el pueblo de Dios, por eso dice, acerca de cualquier cosa que pidieren, estuvieren de acuerdo en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cualquier cosa. ¿Por qué no alcanza el pueblo de Dios? Justamente porque no hay acuerdos, porque hay divisiones. ¿Y en qué áreas hay divisiones? Tal vez usted piensa, es en la doctrina. Bueno, vamos a ver. En la división más grande que el pueblo tiene al día de hoy es en la misma palabra. El pueblo no hace conforme la palabra, hace conforme sus deseos y conforme su pensamiento, conforme sus propios deseos. El Señor nos dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que ellos sean uno como nosotros somos uno, para que sean uno, para que sean perfectos en unidad. Eso es lo que el Señor se refiere.
quiere. El pueblo de Dios es uno, somos muchos, pero quiere que seamos perfectos en la unidad, que seamos uno en Cristo. ¿Y cómo puede llegarse? Pensando cada uno de cualquier manera, teniendo envidia los unos de los otros, del ministerio que Dios le ha dado a uno, que Dios le ha dado a otro, o de la forma que aquel predica, o de la forma que aquel profetiza, o de la forma que aquel Dios le revela, queriendo imitar. Muchos, mis amados hermanos, imitadores. Dice yo, a mí me gusta ser pastor y se ponen de pastor. Otro dice, a mí me gusta ser profeta y se ponen a inventar profecías. Mis amados hermanos, hay envidia y celos en el pueblo de Dios. Dice el Señor en su palabra en 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir. Y después dice, en un mismo parecer. En un mismo sentir y en un mismo parecer. Vemos aquí, mis amados hermanos, en 1 Corintios 1:10, donde os dice el Señor a través de nuestro hermano Pablo, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En un mismo sentir y en un mismo parecer. No solamente en nuestra manera de andar, sino en el sentir y también en el parecer. Pero también allí en Filipenses 3:15 nos dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Un día, mis amados hermanos, iremos a la presencia de Dios, donde el Señor nos pedirá cuenta de las cosas que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo y por qué las hemos hecho. Es que si es que el Señor nos ha enviado a hacer tal cosa o no nos ha enviado, si Él nos ha llamado para ese ministerio que nosotros estamos ejerciendo, esa opción de trabajo, ese servicio que estamos prestando, si es que el Señor me llamó a ese servicio o yo lo estoy ejerciendo por mi misma voluntad, porque me lo he inventado de mí misma, porque he visto que otro lo hace, entonces yo también lo voy a hacer. Así está pasando en el pueblo de Dios. Pastores que ven que el otro tiene una iglesia de tal manera, de tantos miembros y tiene tal forma, entonces voy a ir a hacer aquello, voy a imitar a aquel que está haciendo tal cosa sin Dios no haberme enviado a hacer la tal cosa. Por eso nos dice en nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Pero Filipenses es más profundo aún, Filipenses 3, que nos dice que sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. ¿Por qué? Porque donde Dios está, donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, allí está el Señor en medio de ellos. También nos dice su palabra que nuestro hablar sea sí, sí y no, no, que no estemos engañando a nuestro prójimo con palabras manipuladas a fin de conseguir nuestro propósito. El deseo que nosotros queremos, así con engaños y con mentiras, el pueblo de Dios se va desviando del verdadero propósito, del verdadero llamado que Dios le ha hecho
a cada hermano y a cada hermana. Leamos lo que nos dice Lucas 11 del 14 al 23. Una casa dividida contra sí misma. El pueblo de Dios tiene que estar unido en un mismo sentir, en un mismo parecer, pensando todos una misma cosa, siguiendo todos una misma regla, en un mismo sentir, para que sean unos, dijo el Señor. Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable para todos nosotros. Y nos dice que una casa dividida contra sí misma no permanece. Estando Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. El Señor conoce los pensamientos de cada uno, y por sus frutos se conoce el árbol. Y aquellos que son de Dios, que somos de Dios, que estamos en Dios, conocemos por el fruto el árbol. Nadie te puede engañar, o tal vez te engañarán por un tiempo. Tal vez estarás dudando: ¿será este árbol bueno? ¿No será bueno? Tiene pinta por un tiempo. Por un tiempo pareciera que aquel árbol fuera bueno, porque de repente le ves buen follaje y pensás que es buen árbol. Pero dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos. Y todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, por un tiempo podrá estar un poco que no sabe y no puede distinguir, pero en cuanto empieza a dar el fruto, se sabe que ese árbol no está dando buen fruto, por lo tanto es árbol malo que da malos frutos, porque escrito está que el árbol bueno no da mal fruto, ni el árbol malo da buen fruto, sino que cada árbol da el fruto conforme es el árbol. Árbol malo, malo fruto. Árbol bueno, buen fruto. Aquellos hombres pedían señal. ¿Por qué? Porque dudaban de Jesús, no creían en Él, estaban dudando, cavilaban en sus propios pensamientos. En vez de estar apoyando allí que Jesús estaba luchando con aquel endemoniado, luchando con los demonios que tenía aquel hombre, en vez de ellos estar apoyando y dándole la gloria a Dios, estaban cavilando en sus propios pensamientos, pidiendo señal, diciendo: ¿quién sabe quién será este?, dudando de él. Y el Señor les dijo: todo reino dividido no permanece, sino que es asolado. Hoy en día, mis amados hermanos, hay mucho espíritu homicida entre los hermanos, que se dicen hermanos, pero aborrecen a su hermano, y están cavilando en sus pensamientos, donde hay envidia, donde hay codicia del ministerio de su hermano, del llamado, porque déjeme decirle que ministerio no es más que un servicio que usted está prestando a Dios, no es una coronita especial. Todos hemos sido llamados a servir, y todos delante de Dios somos exactamente iguales. No hay uno que sea más que el otro delante de Dios. Dios no hace acepción de personas, pero por causa, mis amados hermanos, de aquellas actitudes, el Señor dijo que era un reino dividido, y que todo reino dividido contra sí mismo era asolado, y que una casa dividida contra sí misma se cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Jesús le estaba diciendo: ¿por qué ustedes piensan que yo soy del diablo? Ya dice que decís que por Belcebú echo fuera yo los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, entonces vuestros hijos, ¿por quién los echan? Y ellos serán vuestros jueces. Si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Porque cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está quien lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, y reparte
reparte el botín. ¿Quién es el más fuerte? Jesús es el más fuerte, le está diciendo, el que le quita sus armas, porque allí estaba liberando a alguien que estaba atado, que estaba mudo. Le quita sus armas en las que confiaba, tenía dominada a la persona y reparte el botín. El que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Así hay mucho hermano y hermana que se dicen del pueblo de Dios, que están desparramando al pueblo de Dios, están trayendo división por causa de los celos, por causa de la envidia, por causa de querer tener dominio y control sobre sus hermanos. Si Dios no te ha llamado a pastorear, entonces no te pongas a pastorear. Si Dios no te ha llamado a ministrar, no te pongas a ministrar. Si Dios no te ha llamado a hacer algo, no te pongas a hacerlo, porque un día Dios te pedirá cuenta de por qué desparramaste si Dios no te mandó a hacer lo que estás haciendo. Por eso aquí el Señor aclaró y dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Aún dentro de las iglesias hay hermanitos haciendo grupitos y haciendo apartes. No, esto no tiene nada que saberlo el pastor. Esto es entre nosotros nomás, entre nosotros nada más. Te digo para que ore. Es entre nosotros que vamos a armar aquí este grupito y vamos nosotros aquí. Lo que estamos haciendo es dividir el cuerpo de Cristo. Porque si es limpio lo que estamos haciendo, Dios está en medio. Por eso dice que estemos de acuerdo, todos en una misma cosa, todos en un mismo sentir, sigamos todos una misma regla. No, pero hoy nosotros tres vamos a ayunar y los otros no sé, nosotros nos vamos a reunir en la casa de María y los otros no sé, que se manejen. Esos ayunan otro día allá con el otro grupito, con el pastor o con la profetisa o con el otro. Entonces, ¿en qué estamos? Aquí Filipenses nos aclara y nos dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. Hoy ayunan mis hermanos, pues ayunemos. Hoy salimos a evangelizar, evangelicemos. Hoy oremos. Todos juntos, mis amados hermanos, gloria al nombre del Señor. No, ven para acá que vamos a nosotros por aquí a hacer nuestro grupito para nosotros hacer. Entonces aquí nos dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, estemos de acuerdo, sin engaños, sin levadura, sin hipocresía. Dios no se agrada. La palabra de Dios nos dice, habrá verdad cada cual con su prójimo. Yo quiero tener un grupo como tiene la hermana fulana y ya me lo estoy haciendo. Aquí nos vamos a llamar los ayunadores. Todos vamos a ayunar. Creo que ese va a ser un grupo muy chico porque no todos les gusta ayunar. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Como dice, si es hacer, vayan ustedes. Lo mismo será aquellos que no son de Dios. Por eso dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Los que no son de Dios, como en aquel caso, que estaba Jesús liberando a un endemoniado, pero ellos estaban pensando cualquier cosa. Echa los demonios por Belcebú. No, yo si no me da una señal, no. Es mejor que me dé la señal. Que dé la señal de que si es de Dios, porque si no, no. Entonces, una misma cosa. Aún el Señor dice, cuando hay un adversario, dice, ponte de acuerdo con tu adversario, si será necesario estar en acuerdo. Aún con los enemigos, ponte de acuerdo con tu adversario. Pronto, dice, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que hagas que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. ¿Por qué es necesario ponerse de acuerdo aún con el adversario? Mis amados hermanos, en una oportunidad, yo lo he contado, yo estaba en desacuerdo con un familiar
ese familiar, estábamos en una discordia, en una disputa. Entonces el Señor me muestra a ese familiar en una cárcel espiritual, me lo muestra en el espíritu, una visión, me muestra una cárcel y me muestra que Satanás lo tenía oprimido y preso. Allí había un alguacil cuidando esa cárcel espiritual y el Señor me decía, perdónale, porque si tú no lo perdonas no podrás ser salvo, no podrás ser salvo. Esa persona no tenía a Dios, pero realmente había hecho algo, mis amados hermanos, de lo que yo no estaba de acuerdo. Por eso dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Y esta palabra, mis amados hermanos, tan tremendo fue aquello, mis amados hermanos, que inmediatamente, no solamente dice, no podrá ser salva la persona, sino tampoco tú por no haber perdonado. Y yo veía, mis amados hermanos, cómo esa persona era cuidada por ese alguacil, que era un demonio, por causa de su pecado, y el Señor me lo aclaraba, está allí por causa de su pecado, está allí. Por eso dice, ponte de acuerdo, no sea que hagas que el adversario te entregue al juez, porque tal vez tú te has quedado, por ejemplo, con algo que no es que no es tuyo, y estás reteniendo algo que no te corresponde, y ahí esa persona vaya delante de Dios y ore a Dios y diga, Señor, mira, el fulano, la fulana me ha quitado, Señor, a mi esposa, a mi esposo, o me ha robado, Señor, mi heredad, o me ha robado, me ha quitado lo que me corresponde, y mira lo que ha hecho, está haciendo un destrozo, está malgastando lo que es mío. Estamos poniendo un ejemplo. Entonces, al clamar esa persona contra ti, el juez del cielo y de la tierra le hará justicia. Por eso dice, no seas que hagas que el adversario te entregue al juez y el juez te entrega al alguacil. El alguacil era ese demonio que estaba poniendo presa a esa persona por el pecado que había cometido, una injusticia contra mi vida. Pero ese mismo día yo le dije, Señor, yo perdono a esa persona como que si nunca me hubiera hecho nada. Yo la perdono como que si nunca hubiera hecho nada. Y ahí mismo, mis amados hermanos, para que el enemigo suelte, escuche bien a esa persona, para que el enemigo lo suelte, porque me hacía saber el Señor, mientras la persona dice, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último cuadrante. Me hacía saber el Señor que esa persona tenía una deuda y hasta que no pagara su deuda por haber tomado algo que no le correspondía y haberme dañado, entonces esa persona estaría presa espiritualmente en cárcel, una cárcel espiritual, mis amados hermanos. Y yo dije, Señor, si esta es la condición, yo perdono y bendigo a esa persona y te pido que sea absuelta, Padre, que traiga arrepentimiento usted, porque a veces, hermanos, no comprendemos las cosas del mundo espiritual y pecamos por ignorancia. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y cuántos hijos del pueblo de Dios hay que están en cárceles espirituales por causa de su pecado, porque alguien ha orado, Señor, mira esta injusticia que me ha sido cometida por alguien del pueblo de Dios, y esa persona no se ha puesto de acuerdo con su hermano inmediatamente. Por eso dice, si tu hermano peca contra ti, ¿hasta cuántas veces lo perdonaré? 70 veces 7, le dijo el Señor a Pedro. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, porque realmente son cosas espirituales muy profundas, tan profundas, mis amados hermanos, que en este camino tenemos que aprenderlas para ser libre de toda atadura, de toda ligadura. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura. Y dice, esto no es nada.
yo me voy a poner de pastor y bueno, y esto no es nada. Y vengan, todos los vecinos, paso la invitación allá a todos los hermanos del barrio, hay un pastor en el este y otro está en el medio y otro en el oeste, pero no importa, vengan todos para acá, porque total, y así, hermano, haciendo divisiones en el pueblo de Dios. Pero la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y hay algunos ministros, pastores que hacían un té y invitaban a todo el mundo, y allí los invitaban y vengan a tomar un té y aquí estamos y que esto y que el otro. Y resulta que terminaban las ovejas del pastor Pedro en la casa del pastor Juan. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para que sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Dice, porque no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bendito Dios. Y también algunos hermanos también por allí haciendo comedores en su iglesia. Vengan todos los de la iglesia del pastor Juan, y se terminan todos congregando en la iglesia del pastor Pedro. Pero el Señor, ¿qué dijo? Id a ser discípulos, id por toda la tierra a ser discípulos, y la tierra es grande, mis amados hermanos. Pues vaya y haga discípulos por todos lados. Haga usted discípulo. Usted mismo haga sus discípulos y tenga sus discípulos. Cada uno tenga sus discípulos y no codicie el trabajo que está haciendo el otro y quiera usted imitar, separando la grey de Dios y trayendo desunión en el pueblo. Una casa dividida, dijo Jesús, contra sí misma no permanece. Así dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Por eso el pueblo de Dios está siendo asolado, porque cada cual tira para sí, cada cual busca su propio beneficio. Yo quiero mi beneficio. Los hermanos, vengan los hermanos que son de allá del norte. Esos son los que yo quiero tener de discípulo, los que tienen dólares para enviarme. Es por amor al dinero, no por amor a Cristo, mis amados hermanos. Qué triste que es eso, que tú llegues a darte cuenta que solamente eres un número. Tienes un símbolo de peso y por eso es que se dicen amarte, no te aman por ti mismo. Y así hay mucho pastor engañando al pueblo, mis amados hermanos, por amor al dinero. Qué triste, mis amados hermanos, que estas cosas estén pasando en el pueblo de Dios. Por eso el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El deseo de Dios es que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo también en ellos. Nos pidió el Señor que estemos de acuerdo, sintiendo todos una misma cosa, pensando una misma cosa, siguiendo una misma regla, y aún nos dijo en un mismo parecer, en la unidad del cuerpo de Cristo. También el Señor mandó a su pueblo a ponerse de acuerdo con el adversario para no ser encarcelado espiritualmente, porque de allí, dice el Señor, no saldrás hasta que hayas pagado hasta la última blanca. ¡Qué necesidad, amados hermanos! Hay mucho hermano que se dice hermano, pero más no es así. Porque hay mucho hermano homicida en el pueblo de Dios. Porque dice, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. O sea, sí, te puedes defender, pero con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo una buena conciencia de que no estás haciendo nada torcido,
nada con astucia. La astucia de este mundo no sirve para nada, mi hermano. ¿De qué te sirve andar con astucia, andar haciendo lo malo delante de Dios? Dice, santificad al Señor en vuestros corazones, teniendo una buena conciencia para todos aquellos que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El Señor no se agrada de que tú hagas lo malo. Allí en Éxodo 23 hay muchas cosas con las que el Señor dice que no nos tenemos que poner de acuerdo. No te pondrás de acuerdo con el que hace lo malo. No admitirás falso rumor. Me vienen a hablar de la hermanita fulana, del hermanito. No me hables mal de mi hermano, porque yo sé de su buena conducta y de sus frutos. No voy a aceptar este falso rumor. No te concertarás con el impío para ser un testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravio. Ni al pobre distinguirás en su causa. No por ser pobre lo vas a tener distinguido y de lado. Al contrario, sino tendrás que ayudarle. Si vieres el asno del que te aborrece caído de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Te pregunta el Señor. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho. De palabra de mentira te alejarás. ¿Cuánto engaño, hermano, hay en el pueblo de Dios? Porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierten las palabras de los justos. Qué delicado es este tema, mis amados hermanos, de recibir presente, porque el presente ciega a los que lo ven y pervierten las palabras de los justos. Todo, dice el Señor, lo que os he dicho, guardadlo, y no nombraréis ni siquiera nombre de otros dioses. Hay hermanos que continuamente están hablando de dioses ajenos, y que el dios fulano, y que el espíritu mengano, y que el San Miguel, y que el San Gabriel, y que el San esto, y que San lo otro, y le dan más gloria a los demonios que a Dios mismo, que a Cristo mismo. Nombran menos a Cristo que a los demonios en sus canales. Y ahí está todo el pueblo. Esos son los que desparraman, los que están enseñando el falso evangelio. Y el pueblo sigue atrás, por curiosidad. Ahí están metidos en sus canales y en sus grupos, donde hablan solamente de brujería y de demonios, pero la gloria a Dios no se la están dando. Por eso el Señor dijo: el que conmigo no recoge desparrama, y el que no es conmigo contra mí es. Démosle la gloria a Dios. El Señor quiere un pueblo que sea uno, no un pueblo dividido. Si tu hermana y tu hermano están sembrando la palabra de Dios, pues estemos todos unidos en un mismo sentir. Ahora, si están sembrando continuamente falsas doctrinas, falsos profetas, falsos ministerios, entonces de ahí nos tenemos que apartar, mis amados hermanos. Lo santo y lo profano no se juntan. Enseñarás a mi pueblo a discernir entre lo limpio y no lo limpio, entre lo santo y lo profano. ¿Acaso la mesa de Dios y la mesa de los demonios comeremos todo entreverado allí? ¿Estaremos comiendo todo lo que está contaminado con lo santo y lo profano todo junto? No, mis amados hermanos, seamos entendidos en las cosas que son de Dios. No podemos estar siguiendo a esos canales, hermanos, que están en lo contrario. Como dijo Jesús aquí, el que no es conmigo contra mí es. El que conmigo no está recogiendo, lo que está haciendo es desparramando. Por eso el pueblo está confundido. Hay un espíritu de confusión en el pueblo que no sabe quién es quién y quién es quién. Porque están los que desparraman solamente porque quieren tener un canal abundante, muchos números, pero ni siquiera fueron llamados, porque ni discernimiento espiritual tienen. Por eso por sus frutos se conocen que no fueron llamados para lo que están haciendo.
también. Es necesario que el pueblo de Dios despierte antes que sea demasiado tarde. El que cava hoyo caerá en él. Y así está el pueblo, cayendo en el hoyo que ha cavado. Y el que rompiere el vallado, mis amados hermanos, dice la palabra, le morderá la serpiente. Hay mucho pueblo que ha abierto allí el vallado que Dios le había puesto para ir a escuchar falsos profetas, misterios que están contando, fábulas, cuento, dice que en este tiempo tendrán comezón de oír la palabra de Dios y se irán a los cuentos y a la fábula. Así está el pueblo al día de hoy, mis amados hermanos. Aquí dice que tengamos cuidado, que todo aquel, amado hermano, que apacienta la grey de Dios, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice el Señor que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es tiempo, mis amados hermanos, de hacer lo que Dios nos dice, porque con dificultad se salva el justo. Entonces, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquel que está haciendo destrozos en la grey de Dios y que está desparramando al pueblo de Dios, enseñando falsas doctrinas y trayendo falsas revelaciones. Y compartiendo y enseñando y trayendo, mira este profeta y mira al otro y mira a la otra profetisa y mira de aquí, mira de allá y toma de la derecha y toma de la izquierda y mete todo en el plato y coman. Hermano, el pueblo de Dios no es chancho para comer basura. Tenemos que despertar, mis amados hermanos, sed espirituales, despertar antes que sea demasiado tarde. Porque escrito está que cada uno, según el don que ha recibido, debe ministrarlo y ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, tiene que ministrar conforme al poder que Dios da, para que Dios sea glorificado en todo y Cristo, su Hijo amado, sea glorificado. A quien le pertenece la gloria por los siglos de los siglos, bendito sea su nombre. Si no fuiste llamado, ten cuidado de lo que estás haciendo. Ten cuidado, porque a Dios darás cuenta. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oh, Ramandarabasaya, Espíritu Santo, ten misericordia de tu pueblo. Límpianos más y más con tu sangre preciosa. Santifícanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a estar de acuerdo en un mismo sentir, en un mismo parecer, sintiéndose una misma cosa, hablando una misma cosa, siguiendo una misma regla, Padre, Dios mío, teniendo un mismo pensamiento, el pensamiento de Cristo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. La gloria te pertenece a ti, amén y amén, gloria a Dios.